Muy bien, buenos días estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima del INSE. Soy el profesor Wilton Porreyes. Sean bienvenidos a la clase virtual de computación. Muy bien, vamos a continuar con la certificación de Microsoft PowerPoint 2016. En esta actividad vamos a ver formato del fondo, cómo ponerle un fondo a las diapositivas con PowerPoint. Muy bien, vamos a realizar las indicaciones. Ustedes completan las preguntas 5, 11, 13, 22 y 23. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos pide, nos dice que abre el archivo del Día Mundial del Internet. Entonces aquí tenemos el archivo, cuando lo descargan, abren su archivo, Día Mundial del Internet, doble clic, aquí está. Muy bien, en la segunda pregunta nos dice, como subtítulo escriba, entonces vamos a poner el subtítulo que está aquí. Muy bien, vamos a escribir el subtítulo y lo ponemos aquí debajo. Muy bien, entonces ahí lo vamos a traer. Ahí lo vamos a traer. Muy bien, entonces ahí vamos a escribir el subtítulo con el cual ustedes van a grabar su archivo. Muy bien, entonces aquí aparece el nombre del archivo, del nombre con el cual ustedes van a grabar su archivo. Con este código van a grabar, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí estamos escribiendo el texto que ustedes van a poner para grabar su archivo. S de secundaria, 2 de segundo, ponen la sección si es A o B, luego vienen sus apellidos y nombres, guión Día Mundial del Internet. Ya que el 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Internet, ya sabes que el Internet es la red de redes de computadoras conectadas a nivel mundial. Muy bien, entonces ya ahí tenemos la pregunta número 2. Vamos con la pregunta 3. En la pregunta 3 dice elija el tema espiral. Vamos a poner el tema de espiral. Entonces vamos a diseños. Y en diseño vamos a poner diseño espiral. Muy bien, le marcamos clic y le ponemos espiral. Ahí está. Le pone un fondo, en este caso, a todas las diapositivas. Muy bien, le hemos puesto el diseño espiral. Lo marcamos como completada. Muy bien. Luego vamos con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos dice aquí: en la diapositiva 1 cambia el texto del Día Mundial del Internet en medio. Entonces, aquí tenemos el texto, correcto, ahí está el texto, entonces dice que hay que ponerlo en medio. En medio significa que en el cuadro que tenemos, en este cuadro, como verás el texto está abajo, hay que ponerlo en el centro. En este caso, o sea, puedes ponerlo arriba, abajo o en medio. En este caso está abajo, vamos a ponerlo en medio. Entonces, vamos a la ficha de diseño y en la ficha de diseño vamos a ponerle alinear texto en medio, que sería este de acá, correcto. Muy bien, ahí está, inicio, grupo, párrafo, alinear texto en medio. Muy bien, esta es la respuesta de la pregunta de certificación de la 4. Muy bien, en la pregunta número 5 dice el texto subtitulado alínealo en la parte inferior, correcto. Entonces la idea es que ahora este texto lo alinees aquí abajo, en la parte inferior, en el marcador de posición que es el recuadro. Bueno, te voy adelantando que te vas a línea de texto y le dices inferior. Ahí está. Muy bien. En la pregunta número 6 dice cambia la imagen de la diapositiva de título por la imagen IMG1. Entonces acá tenemos una imagen que es este, del título, ahí está. Dice que esta imagen vamos a cambiarla por otra imagen, Internet 1. Entonces vamos a la ficha formato, ajustar y le dices cambiar imagen. Correcto, hemos seleccionado la imagen, nos hemos ido a la ficha formato, ajustar, cambiar imagen. Muy bien, y aquí le vamos a marcar donde dice archivo para buscar el archivo que le vamos a cambiar, Internet 1. Entonces cuando ustedes descarguen sus archivos van a tener ahí sus archivos descargados, lo van a poder encontrar. Muy bien, entonces aquí yo lo tengo grabado, aquí lo tengo grabado, ahí está Internet 1, le hago clic y le marco insertar. Y lo va a cambiar en la misma posición, le va a poner la imagen, ahí está, cambiar. Muy bien, entonces pregunta de examen de certificación, el número 6.
En la número 7 dice alinea la imagen verticalmente. Entonces, ¿cómo alineamos la imagen verticalmente? No. Entonces vamos a la ficha formato, grupo organizar alinear, y le decimos aquí verticalmente, de arriba hacia abajo, que esté bien alineado, correcto. Otro es de izquierda a derecha alineado, en este caso de arriba hacia abajo alineado verticalmente. Ahí está, lo voy a poner en el centro vertical, en otras palabras. Muy bien, ya está alineado verticalmente. Muy bien, esa es la pregunta número 7. Vamos con la pregunta número 8. En la pregunta número 8 dice aplique un fondo anaranjado énfasis 2 claro 60%. Relleno sólido a la diapositiva 1, correcto. Entonces vamos a aplicarle un relleno sólido, a las diapositivas, ¿sí? Vamos a aplicarle un relleno sólido a las diapositivas. Va a ser anaranjado énfasis 2 claro 60%. En este caso al fondo de la diapositiva 1. Entonces esta es la diapositiva 1. Nos vamos a ir aquí a la ficha diseño, personalizar formato del fondo para pintar las diapositivas. En este caso vamos a pintar la diapositiva 1 de relleno sólido. Aquí está. ¿Qué significa relleno sólido? Un solo color, correcto, un solo color. Bien, luego marcamos en color y nos dice el color aquí que tenemos que poner anaranjado énfasis 2 claro 60. Anaranjado énfasis 2 claro 60%. Ahí está, listo. Muy bien, entonces ya le hemos puesto anaranjado énfasis 2 claro 60%. En la pregunta número 9, dice a la imagen quítale el fondo. Muy bien, entonces le vamos a quitar, ya, muy bien. Vamos a quitarle a la imagen el fondo. Entonces esta imagen que está aquí, como verás, tiene un fondo blanco, correcto. Entonces, ¿cómo le quitamos el fondo a la imagen? Para quitar el fondo a la imagen nos vamos a la ficha formato. En la ficha formato nos vamos al grupo ajustar, le decimos quitar fondo. Muy bien, en quitar fondo aparece unos puntos de control y la idea es que tienes que arrastrar hacia afuera, así, de esta manera, hasta que llegue al tope y se pueda ver completamente la imagen. Todo lo que está dentro en forma blanco lo va a hacer transparente. Cuando es transparente toma el color fucsia. ¿Ven ese color fucsia? Cuando toma ese color fucsia quiere decir que lo va a hacer transparente. Entonces a veces aquí hay que agregarle los demás. Entonces marcas acá marcar área para mantener, clic, y le marcas marcar el área para mantener. Haciéndole clic le vas marcando el área para mantener. Así le vas haciendo clic para marcar el área para mantener. Muy bien, así va marcando con botón más, va marcando el área para mantener. Lo mismo haces aquí también, le marcas con clic, va marcando, así va marcando, ahí va marcando. Muy bien. Ahí va marcando el área para mantener. Muy bien, entonces así va marcando el área que vas a mantener, ¿no? Entonces vamos viendo acá la imagen. ¿Cómo es la imagen? Entonces ahí está, ya, toda esta parte se tiene que ver, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí estamos marcando, ahí está, el área que necesitamos ver. Le marcamos clic. Así, de esta manera va marcando el área para mantener. Muy bien, acá también le marcas para que le deje la sombra.
también le marcas para que deje la sombra. Ahí está. Muy bien, una vez que termina le marca mantener cambios. Ahí está, mantiene los cambios. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar. En la pregunta número 10 dice aplica el texto Día Mundial del Internet, le vas a poner relleno blanco, contorno, énfasis 1, iluminado, énfasis 1. Muy bien, entonces al aplicar el texto Día Mundial del Internet, un relleno blanco. Entonces hacemos clic en el Día Mundial del Internet, lo seleccionamos y le vamos a poner en la ficha formato, en estilo de forma, un relleno. ¿Qué relleno? Dice relleno blanco, correcto, relleno blanco, contorno, énfasis 1, iluminado, énfasis 1. Clic. Ahí está. Entonces, relleno blanco, contorno, énfasis 1, iluminado, énfasis 1. Ahí está. Muy bien. Luego en la pregunta 11, al subtítulo le aplicas lo mismo. Al subtítulo que está acá le aplicas lo mismo, pero eligiendo lo que te está pidiendo. En la pregunta número 12 dice acá, en la diapositiva número 2, aplica un fondo de relleno degradado. Entonces vamos a la diapositiva 2. Aquí está la diapositiva 2 y le vas a aplicar un fondo de relleno degradado. Entonces te vas a la diapositiva 2. Si no aparece dar formato del fondo, entonces lo que tú tienes que hacer es ir a la ficha de diseño, formato del fondo, en personalizar, y activas aquí relleno con degradado. Entonces una vez que has activado relleno con degradado, tipo rectangular desde la esquina superior izquierda. Tipo rectangular, le pones acá rectangular y luego dice acá, luego dice en dirección desde la esquina superior izquierda. Desde la esquina superior izquierda. Ahí está. Superior izquierda. Muy bien, ¿qué más dice? Punto de degradado, delimitador 1 amarillo y delimitador 2 azul. Azul claro. Entonces, punto delimitado, degradado, punto de delimitador 1 es este. Haces clic. El color 1 le pones amarillo, que es este. Y el color 2, que es punto delimitador 2, que es este, le pones el color azul claro. Ahí está, el azul claro. Ya está, muy bien. La pregunta 13 dice para el título, aplícale para el título, que es este, le vas a aplicar ya lo que te dice aquí, ya sabes cómo aplicarle. El relleno negro 1, texto, contorno, énfasis 1, sombra, intensa, énfasis 1. Muy bien. En la pregunta 14 dice cambia el diseño de la diapositiva 3 a 2 objetos. Entonces cambiamos el diseño de la diapositiva 3, que es esta, lo vamos a cambiar a 2 objetos. Inicio, nueva diapositiva, diseño, personalizar diseño, diapositiva diseño, 2 objetos. Ahí está, 2 objetos. Muy bien. Ya está con 2 objetos. Luego dice quita el fondo de la imagen de la diapositiva 3. Quita el fondo de la imagen de la diapositiva 3. Entonces, acá tiene la diapositiva 3. Correcto, le quitas el fondo de la imagen, o sea, la parte blanca le quitas. Correcto, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces esto también lo puedes realizar. Ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces también la 15 aquí puedes realizar la número 15. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a continuar. La pregunta número 16 dice cambia el fondo de la diapositiva 3 a relleno de trama. Vamos a la diapositiva 3, que es esta, y le vamos a cambiar aquí. Ya sabes que te vas a diseño, y en diseño formato del fondo y le marcas relleno de trama. Muy bien, en relleno de trama 90. Entonces buscas trama y 90, que sería este, 90%. Clic. Ahí está, 90%. Muy bien, lo marcamos. Ahí está, muy bien. La pregunta 17 dice
cambia el fondo de la diapositiva 4, cambia el fondo de la diapositiva 4 a relleno con imagen y textura. Muy bien, entonces vamos a la diapositiva 4, que es esta, y vamos a cambiar el fondo, el relleno de imagen y textura. Ahí está. Relleno de imagen y textura, textura papel periódico. Vamos a buscar papel periódico en textura aquí. Y aquí le damos textura, buscamos papel periódico. Ahí está papel periódico, listo. Después de poner papel periódico dice que le ponga con transparencia 10. Transparencia, acá le ponemos 10%. Ahí está, 10%. Muy bien. Entonces acá le ponemos 10. Listo, ahí está. Muy bien. Lo marcamos como completado. En la pregunta número 18 dice a la diapositiva 5. Vamos a la diapositiva 5, que es esta. Ya, pregunta de examen de certificación. A la diapositiva 5 oculta gráfico del fondo. Oculta gráfico del fondo. Es una pregunta de examen de certificación. En la pregunta 18. En la diapositiva 5 oculta gráfico del fondo. Estamos en la diapositiva 5. Dice que le ocultemos el gráfico del fondo. Pues el gráfico del fondo viene a ser esta apariencia que le da cuando le pones un tema. Este gráfico hay que ocultarlo, dice. Entonces, para ocultarlo, lo que tienes que hacer es, si no aparece, dar formato del fondo. Ya sabes, te vas a la ficha de diseño, grupo personalizar, formato del fondo, y aquí en formato del fondo vas a encontrar que dice ocultar gráfico del fondo. Le marcas un clic y esta parte del gráfico del fondo del tema que le has puesto le quita. Si tú le marcas clic, lo activa. Si marcas clic, lo desactiva. Ahí está, eso es lo que quiere que lo desactive. Muy bien, entonces pregunta de examen de certificación, la pregunta número 18, ¿correcto? Bien, vamos con la pregunta 19. En la pregunta 19 dice en la diapositiva 5 coloca como fondo la imagen Internet 5. Entonces en la diapositiva 5, que es esta, dice que hay que ponerle un fondo de imagen. Entonces para ponerle un fondo de imagen que se llama Internet 5, tienes que irte, si no aparece, ya sabes, formato del fondo, te vas a la ficha diseño, personalizar, formato del fondo, ¿correcto? ¿Sí? Y en formato de fondo le vas a marcar relleno con imagen o textura. Bien, le marcas. Muy bien, una vez que has marcado, te vas a archivo. Para buscar el archivo del Internet 5, marcas el archivo del Internet 5 que has descargado, ¿correcto? Le marcas insertar. Ahí está. Le marcas insertar. Y ya se insertó la imagen como fondo. ¿Listo? Muy bien, entonces marcamos como completado. En la pregunta número 20 dice, a la forma de la diapositiva 6, auméntale al doble su tamaño. Pregunta de examen de certificación. Pregunta de examen de certificación. A la forma de la diapositiva 6, aumenta al doble su tamaño. Si su tamaño, por ejemplo, fuese 100%, al doble sería 200%. ¿Estamos? A veces el tamaño tiene, por ejemplo, 36, el doble sería 72. Entonces, puede también aproximarse. ¿Estamos? Te voy a dar un ejemplo. Entonces, mira acá. Dice, la forma de la diapositiva 6, aumentale al doble de su tamaño. Entonces vamos a la forma de la diapositiva 6. Esta es la diapositiva 6, la forma sería esta, la carita feliz. Esa es la forma. ¿Qué quiere que haga? Que le cambie el tamaño al doble. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la ficha formato y en la ficha formato me voy a tamaño, que es este. Tamaño. Hago clic y en tamaño me sale este panel. En este panel, ¿no? Tengo acá, a veces no está activado bloquear relación de aspecto, no está activado. Entonces tienes que activarlo para ¿qué? Para ajustar proporcionalmente el alto y el ancho. ¿Qué significa proporcionalmente? Que si aquí tengo 5 centímetros y acá tengo 2 centímetros y aumento 1, entonces va a aumentar uno arriba y uno abajo.
para que sea proporcional. ¿Estamos? Muy bien, en este caso está en porcentaje. Entonces, para aumentarle al doble su tamaño, hemos seleccionado la forma, formato, tamaño, y aquí en este botoncito que dice tamaño y posición hemos hecho clic. Luego, para cambiarle proporcionalmente el alto y el ancho al doble de su tamaño, entonces hay que activar bloquear relación de aspecto. Lo activamos para que, y aquí vamos a aumentar el doble de su tamaño. Entonces 23 por 2 sería 46, ¿no? Entonces acá le aumentamos y automáticamente se va a aumentar arriba, ¿correcto? En una proporción, puede ser un poco más o un poco menos, ¿correcto? Pero va a ser proporcional, ya que hemos activado bloquear relación de aspecto, y le vamos a decir al doble de su tamaño. Entonces, si acá dijese 100% el alto, 100% el ancho, y tú le aumentas a uno de ellos y llegas a 200, abajo también va a decir 200. Muy bien, entonces le aumentamos, ajustar el ancho, le vamos a aumentar a uno de ellos al doble, ¿no? Entonces era 23 por 2, 46. Entonces aumentamos hasta que diga 46. Ahí sería, si aumentamos uno, entonces ahí sería el tamaño al doble, ¿correcto? Ya está. Muy bien, y luego nos dice acá en la pregunta a enviar al fondo. Entonces vamos a enviarlo luego al fondo. Entonces, para enviarlo al fondo, te vas a la ficha formato, organizar, y le dices enviar atrás, enviar al fondo. ¿Qué significa enviar al fondo? Que lo va a poner detrás de todo. Entonces hacemos clic, enviar al fondo, y vas a ver que el texto va a estar delante y la imagen atrás. ¿Ven? Se llama enviar al fondo. Entonces en enviar puedes traerlo, enviar atrás uno por uno, o enviar al fondo, o enviar adelante uno por uno, o traer al frente, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya hemos hecho en la pregunta número 21, y ahora haces la pregunta número 22, trabajas con la diapositiva 2 y aumentas el doble de tamaño a la forma de la diapositiva 2 y envías al fondo a la forma. Muy bien, entonces vamos a guardar el archivo con este nombre, ¿correcto? Vamos a guardar el archivo con el nombre del código que tienes que grabar tu archivo para revisar. Entonces, una vez que hemos terminado, le marcamos archivo, guardar como, examinar, y aquí le vas a poner el código que te estamos solicitando para que guardes tu archivo. ¿Ya? Porque coordinación va a revisar los trabajos y nos va a preguntar, profesor, este archivo ¿de quién es? De ese. ¿Quién es ese? Secundaria. Muy bien. ¿Qué grado es? Segundo año. Correcto. ¿Qué sección es? ¿No? Ya le pones la sección A, la sección B. Luego le pones ahí, ¿no? Dejas un espacio y le pones ahí tus apellidos y nombres. Luego le pones un guioncito y a continuación le pones qué tema estamos haciendo, Día Mundial del Internet. Con este código vas a grabar tu archivo y lo envías. ¿Correcto? Muy bien. Ya sabes que tienes una semana para enviar tu trabajo. Marcas el botón guardar y envías tu trabajo. Muy bien. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.